El miércoles en la reunión del Espíritu Santo hacía mención a una palabra que parafraseo siempre, que la sabemos de memoria inclusive, hasta la podemos orar de memoria, y es la declaración que hizo el profeta Habacuc en su libro capítulo 3, que reza, dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es hermosa esta declaración con la que Habacuc no solamente cierra el tercer capítulo de su libro, sino que cierra su libro. Habacuc, si bien no hay mucha data acerca de su vida en general, de su linaje, etcétera, tiene un libro de los cuales tiene 3 capítulos. Es uno de los profetas menores de la Biblia, pero es reconocido por su oración, por lo que hizo en ese momento, que fue orar, fue hablar con Dios. Y bueno, cierra su libro haciendo esta declaración. Y es hermosa y generalmente, insisto, yo la nombro siempre esta oración. Y creo que la sabemos de memoria prácticamente, pero más allá de lo hermosa que es esta declaración, también vale leer todo lo previo, todo lo que llevó a que Habacuc termine haciendo esta declaración. Habacuc vivió en un momento bastante complicado a nivel político. Fue el momento previo a la destrucción de Israel, fue cuando los profetas se encontraban anunciando el juicio que se avecinaba producto de la rebelión, del pecado que había en Israel, producto de que estaban alejados de Dios. Los profetas se encontraban anunciando la destrucción que había de venir sobre el pueblo, y Habacuc evidentemente se encontraba enojado por todo esto. Habacuc evidentemente se encontraba en una situación de incertidumbre, un estado de incertidumbre producto de todo lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente clamaba a Dios, y aparentemente por cómo comienza Habacuc su libro no había respuesta para su oración. Antes de que Habacuc cierre su libro dando estas hermosas palabras: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿qué es ese con todo de lo que Habacuc hace mención? Ese con todo yo me alegraré en Jehová incluye a todo el enojo que le produjo la situación por la que estaba atravesando, a la tristeza que le produjo ver el estado en el que estaba su pueblo, su tierra, al ver la incertidumbre en la que se encontraba, al ver el caos, la destrucción, el juicio de Dios que se avecinaba sobre Israel. A eso se refiere: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿qué es ese con todo? Cuando Habacuc comienza su libro, comienza con una oración y le dice a Dios, así empieza Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Es un reclamo para con Dios. Enojado prácticamente, podríamos decir. ¿Hasta cuándo clamaré, Jehová, y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Estaba enojado Habacuc por el estado político, el estado social, el estado inclusive hasta religioso en el que se encontraba su pueblo, Israel. Habacuc aparentemente quizá provenía de los levitas, no se sabe bien cuál era la posición social de Habacuc, pero estaba enojado contra Dios, en primer lugar porque evidentemente venía orando y Dios no respondía, venía clamando, Dios no traía respuesta. Evidentemente también venía pidiendo a Dios que revierta la situación en la que se encontraba su pueblo, y evidentemente Dios no solo que no traía respuesta, sino que la respuesta que Dios traía a la oración que Habacuc levantaba era totalmente contraria a lo que Habacuc esperaba. Evidentemente Habacuc clamaba por la restauración del pueblo, por la restitución del pueblo, porque el pueblo deje de ver violencia, deje de ver violencia, pero evidentemente la respuesta que Dios le iba a dar a Habacuc no era la que Habacuc precisamente esperaba, era totalmente contraria. Así que Dios no respondía la oración de Habacuc.
no respondía a la oración de Habacuc porque no era lo que Habacuc estaba esperando. Ahora, cuando Habacuc hace este planteo enojado, cuando Habacuc le reclama a Dios, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no responderás? ¿Hasta cuándo te voy a pedir y vas a ignorarme? Ahí Dios trae respuesta. Y ahí Dios le muestra, ¿vos querés que yo te responda? ¿Vos de verdad querés que yo responda a tu oración? ¿Vos de verdad querés que yo responda a lo que me estás preguntando? Porque evidentemente a Habacuc no le iba a gustar la respuesta que Dios le estaba por dar, porque no era la respuesta que estaba esperando. Trasladándolo a la vida cotidiana, trasladándolo a nuestra propia vida de oración, trasladándolo a nuestra propia vida de fe, a nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos orando por algo? Quizá orando de una manera en la que no es precisamente la manera en la que Dios nos quiere llevar a orar. La Biblia dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, pues si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque en más de una ocasión, mediante la situación que estamos viendo, por causa de la situación que estamos viendo, por causa de la adversidad, de la circunstancia que estamos viendo, comenzamos a orar a Dios de una manera en la que a lo mejor no es la voluntad de Dios que oremos, o a lo mejor no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, o a lo mejor no es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, o no es lo que Dios quiere que le pidamos. Nos encontramos orando de una manera y por algo que no es precisamente lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces por eso la Biblia dice, el Espíritu intercede como conviene, conforme a su voluntad. Esto lo vengo predicando hace tiempo, de la misma manera en la que Jesús clamó inclusive, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga lo que vos querés, no lo que yo quiero. Muchas veces Dios no responde oraciones porque nos encontramos orando, intercediendo constantemente por algo que no es precisamente lo que Dios quiere. Y Dios no ignora nuestras oraciones. Así sea que no estamos pidiendo precisamente lo que Dios quiere para nuestras vidas, así sea que nuestra oración quizás sea incorrecta o vaya en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas, Dios no ignora nuestras oraciones. Quizás se tarde en responder, quizás haga silencio, para que de algún modo, mediante la situación que estamos viviendo, nos conduzca a finalmente orar, pedir, clamar por su voluntad, que Él nos revele lo que Él quiere hacer. Porque Habacuc hizo esta oración y Dios le trajo revelación, le trajo respuesta de lo que Él quería hacer, de lo que Él quería hacer con su pueblo. Habacuc quería dejar de ver violencia y Dios le dice, no solo que no vas a dejar de ver violencia, sino que vas a ver destrucción. El pueblo va a ser destruido, el pueblo va a ser llevado cautivo. Habacuc no era la respuesta que Habacuc estaba esperando. Y esto nos hace pensar cómo oramos nosotros y si estamos preparados para recibir la respuesta de Dios y no la respuesta que nosotros queremos recibir. Y Dios trata con nuestras vidas y no es que Dios ignore nuestras oraciones en más de una ocasión, no es que Dios no le importe lo que le pedimos en más de una ocasión, sino que de algún modo Dios nos está preparando para recibir lo que Él quiere responder y no lo que nosotros queremos que Él nos responda. Para que se cumplan sus planes, sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, y no lo que nosotros planificamos, lo que nosotros esperamos, pensamos que va a suceder. Entonces, de algún modo, Dios trata con nuestras vidas, en primer lugar, para entender esto, pero también para llevarnos a orar de la manera en la que Él quiere que oremos, para llevarnos a interceder de la manera en la que Él quiere que intercedamos, pues si hemos de pedir como conviene, la verdad que no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces por eso es constante la oración que tenemos que hacer. Hágase tu voluntad. Si Jesús mismo tuvo que hacer esa oración, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, tuvo que hacer esa oración. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Señor, hágase tu voluntad sobre nuestras vidas. Venga tu reino sobre nuestras vidas. Y no siempre nos va a gustar la voluntad de Dios. Y no siempre nos va a gustar la respuesta de Dios. Y en más de una ocasión, Dios va a responder de la manera totalmente contraria a la que esperamos que responda. Dios no solo que va a responder, sino que va a responder con una respuesta que muy probablemente no nos guste escuchar.
¿Y cómo llegamos a ese punto? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, Dios empieza un trato con nuestras vidas para llevarnos a entender su voluntad, a cumplir su propósito, a que se cumplan sus tiempos sobre nuestras vidas. Porque Habacuc después de eso siguió clamando, siguió orando, siguió el capítulo 2 de su libro diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, dice Habacuc, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se tardare por un tiempo, más se apresura a su fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y lo lindo del libro de Habacuc, lo destacable del libro de Habacuc, es un libro que tan solo tiene 3 capítulos, pero digno de entrar en el canon bíblico y ser reconocido como uno de los profetas de la Biblia. Lo lindo de este libro es que es prácticamente una conversación con Dios. Es prácticamente una conversación que Habacuc tiene con Dios. Una oración que Habacuc tiene con Dios. Y a veces, en más de una ocasión, le restamos importancia voy a decir, si me permiten el término, al mérito de la oración. Porque en más de una ocasión creemos que no solamente se trata de orar, sino también de hacer. Y este libro se reduce a la oración de Habacuc, a la conversación que Habacuc tuvo con Dios. Y a veces no nos damos cuenta del poder de la oración. A veces no nos damos cuenta de las batallas que estamos librando en medio de la oración cuando oramos. Y obviamente no solamente se trata de orar, sino también se trata de hacer. Es un complemento, van de la mano. No se puede orar sin hacer y no se puede hacer sin orar. Tenemos que movernos, tenemos que hacer más allá de la oración. Pero no por eso restarle importancia, valor al poder de la oración. Porque el libro de Habacuc quedó en la historia, quedó en el canon bíblico por su oración, por cómo se mantuvo peleando la buena batalla de la fe mediante la oración, por cómo se mantuvo guardando la palabra de Dios mediante la oración. Y no nos damos cuenta, no somos capaces por ahí de darnos cuenta de la magnitud que pueden llegar a tener nuestras oraciones, del poder de Dios que se puede manifestar mediante nuestras oraciones. Cada vez que oramos, cada vez que entramos en la presencia de Dios, cada vez que le buscamos, cada vez que buscamos su voluntad, su palabra sobre nuestras vidas, cada vez que nos acercamos a Él confiadamente, lo que sucede en la atmósfera espiritual, lo que sucede en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, aunque nosotros no seamos conscientes, no lo veamos, lo que sucede puede ser más poderoso de lo que nosotros podemos llegar a creer. Más poderoso de lo que nosotros podemos llegar a creer, porque como dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, contra potestades que habitan en las regiones celestes. Y nosotros no lo vemos, nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros en más de una ocasión nos limitamos a orar, nos limitamos a interceder, nos limitamos inclusive, porque hay veces que las palabras no alcanzan, como cantábamos hoy, nos limitamos a levantar una canción. Nos limitamos a repetir una canción que lo hacemos obviamente de corazón para conectarnos con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Y ahí los cielos comienzan a unirse con la tierra, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no veamos los ángeles, aunque nosotros quizá podamos llegar a sentir la presencia de Dios, pero no es algo palpable, no es algo que podamos ver quizá. Pero aún así la presencia de Dios está en ese lugar. Ángeles inclusive, dice la Biblia, que hay en medio nuestro, acampando en derredor de los que le temen. Hay ángeles inclusive que también pelean a nuestro favor. Dice la Biblia que son más los que están a nuestro favor que los que están en contra. Los que están a nuestro favor que nosotros no lo podemos ver, ángeles inclusive. Y quién sabe qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo y cuánto Dios dispone a nuestro favor. Y cuánto hay del reino de los cielos acá en la tierra cuando nosotros levantamos una oración, levantamos clamor, levantamos alabanza y no nos damos cuenta de la batalla que estamos librando cuando nos mantenemos orando firmes
cuando nos mantenemos peleando la buena batalla. Por eso me encanta cómo el capítulo 6 de Efesios, porque insisto, no somos conscientes de la batalla que estamos librando cuando oramos, cuando le alabamos. Dice Efesios 6, y les leo la traducción al lenguaje actual: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo y manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Y pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios, decía Pablo a los Efesios. Protéjanse con la armadura de Dios, que es la oración, y dejen que el Espíritu Santo los dirija en sus oraciones. Porque a veces mediante la situación que estamos viviendo, o por causa de la situación que estamos viviendo, nuestras emociones condicionan nuestra oración. La tristeza que podemos llegar a sentir, la incertidumbre, el enojo que podemos llegar a sentir condiciona nuestra oración. Esto no quiere decir que Dios ignore nuestras oraciones, porque como Habacuc clamó enojado, evidentemente. Habacuc estaba enojado porque Dios no traía respuesta, y eso lo llevó a orar. Y esto no quiere decir que Dios no vaya a responder, pero Dios nos va a enseñar a orar como conviene, conforme a su voluntad. Dios nos va a guiar a orar conforme a su voluntad, a orar como Él quiere que oremos, para recibir la respuesta que Él nos quiere dar y no lo que nosotros queremos escuchar. Entonces por eso es necesario que dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones para orar conforme a su voluntad, que a lo mejor no siempre es la forma en la que buscamos orar o que queremos orar realmente. Porque no siempre quizá queremos orar de la forma en la que Él quiere que oremos. Entonces por eso es necesario derramar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nos está pasando en ese momento por causa de la situación que estamos viviendo. Dejarlo en la presencia de Dios a un lado, para que eso no condicione nuestra oración, para que el Espíritu Santo sea el que traiga respuesta. Entregárselo a Dios. Es necesario entregárselo a Dios para que Él dirija nuestras oraciones, nos guíe cómo orar, nos guíe cómo interceder. El justo por la fe vivirá, dijo Habacuc. El justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir el justo por la fe vivirá? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es la fe lo que tiene que motivar nuestras oraciones. Es la fe el combustible con el cual tenemos que hacer nuestras oraciones. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que hay recompensa para aquellos que le buscan. Y es necesario que oremos con fe, expectantes por lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, más allá de lo que nosotros queremos que Él haga, sabiendo que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, sabiendo que sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros, sabiendo que sus planes son más grandes que los nuestros y que Él nos da más de lo que pedimos o entendemos. Es necesario que oremos con esa motivación, influenciados por la fe que hay en nuestros corazones, más que por la tristeza, más que por el enojo, más que quizá por envidias inclusive, más que por las distintas emociones que puedan llegar a condicionar nuestra oración.
Porque hay veces que clamamos tan limitados por lo que nos está pasando, que no podemos clamar por lo que Dios quiere hacer, que es más grande que lo que nos está pasando en este momento. Hay veces que nos ensimismamos tanto, y no quiero inferiorizar tu problema o lo que te está pasando, lo que te entristece, te enoja, no quiero restarle valor. Yo sé que a lo mejor estás pasando por algo que de lo que yo quizá no tengo conocimiento, que Dios sí sabe, y no quiero restarle valor a lo que te está pasando. Pero hay veces que estamos tan ensimismados en nuestro, voy a usar este término, nuestro problemita. Y digo problemita porque comparado con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, es un problemita para Dios. Porque habrá algo difícil para Dios, habrá algo imposible para Dios. Entonces, por grande que sea nuestro problema para nosotros, para Dios quizás es un problemita o no es nada. Y estamos tan ensimismados en eso que nos pasa, que no podemos clamar, ver más allá de lo que nos pasa, expectantes por lo que Dios puede y quiere hacer, que es más grande de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Entonces es necesario dejar que ese problemita, entre comillas, condicione nuestra oración y nos impida orar por lo que Dios quiere hacer, por lo que Dios quiere manifestar, por lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, por la respuesta que Él quiere traer. Es necesario que nos despojemos un poco de todo eso, de todas esas cargas que nos impiden orar como Él quiere que oremos. Interceder, clamar como Él quiere que clamemos. Él quiere que oremos, intercedamos. Como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces que cuando clamamos, no clamamos motivados por aquellas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, que Él nos quiere revelar, sino que clamamos por nuestro problemita. Clamamos por lo que nos agobia en el presente, por lo que nos afana hoy, por lo que nos produce ansiedad hoy, por lo que nos estresa hoy. Y no podemos ver más allá, no podemos ver las cosas grandes y maravillosas que Dios nos quiere revelar, que todavía no conocemos. ¿Podés creer que Dios tiene cosas grandes, maravillosas para revelarte, para darte a conocer, para que recibas? Y salir un poco de ese ensimismamiento, salir de la tienda, Abraham, mirar el cielo, contar las estrellas y ver que así como no las podés contar, así de grande es lo que Dios tiene para tu vida. Podemos enfocarnos un poco más en aquello que Dios tiene. Entonces, ¿cómo logró Habacuc llegar a esa conclusión? Más allá de la destrucción que el pueblo iba a atravesar, más allá del juicio que iban a tener que soportar. Declara Habacuc en el capítulo 3 de su libro: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y ahí dice Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, dice Habacuc. Con todo, ahí podemos entender cuando Habacuc dice con todo lo que sea que tenga que pasar, con todo lo que sea que Dios me lleve a vivir, así sea que tenga que atravesar por ese valle de sombra de muerte, por ese valle de huesos secos, así sea que tenga que pasar por el fuego, así sea que tenga que pasar por las aguas, saber que Él va a estar ahí conmigo, que no me voy a quemar, que no me voy a ahogar, que su ara, que su callado me infundirán aliento, que Él me va a sostener, que Él va a estar ahí conmigo. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, ese es nuestro gozo, ese es nuestro gozo. Entonces, en más de una ocasión, muchas veces Dios permite pérdidas en nuestras vidas. Dios permite que perdamos, personas, amistades. Dios permite que perdamos relaciones. Dios permite que perdamos el trabajo,
Dios permite que perdamos la salud, Dios permite enfermedades, Dios permite crisis económicas, Dios permite tantas situaciones. Muchas veces, muchas veces esas situaciones son consecuencias de nuestras decisiones. Pero aún así, en la vida de los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero muchas veces Dios permite tantas adversidades y circunstancias sobre nuestras vidas, tantas pérdidas. Dios permite tantos faltantes. Dios permite tantas necesidades. Para llevarnos a que finalmente Él sea nuestro gozo. A que finalmente Él sea el gozo de nuestra salvación. Él sea el motivo de nuestro vivir. Él sea la razón de nuestra vida. Muchas veces Dios permite eso. Quizá Dios permite, no sé, la pérdida del trabajo. Y con la pérdida del trabajo perdiste el gozo. Y con la pérdida del trabajo perdiste la alegría. Y entonces ahí te das cuenta del estado en el que se encontraba tu fe. Porque ahora te cuesta hacer la declaración que hace Habacuc. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿dónde estaba tu gozo? ¿Dónde estaba tu fe? ¿En qué estaba enfocada tu fe? ¿En qué estaba enfocada tu alegría? Y esto nos puede pasar a cualquiera, obviamente. Uno, no sé, pierde el trabajo y se entristece, se enoja. Uno pierde, no sé, se enferma y se entristece, se enoja. Pero Dios trata con nuestras vidas para que mediante esas pérdidas nuestra fe sea consolidada y sea reenfocada en Él, para que finalmente, después de ver todo lo que podemos llegar a perder, todo lo que nos puede llegar a faltar, todo lo que podemos llegar a necesitar, todo lo que nos puede enojar, todo lo que nos puede entristecer, todo lo que nos puede estresar, de algún modo finalmente terminamos dominando todas esas emociones. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Podamos terminar dominando todas esas emociones. Podamos terminar alegrándonos y gozándonos en el Dios de nuestra salvación, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro gozo. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación y sabemos que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y así sea que tengamos que pasar lo que tengamos que pasar porque Él lo permitió, bendeciré a Jehová en todo tiempo y en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Así sea que la higuera no florezca, así sea que en las vides no haya frutos, así sea que los labrados no den mantenimiento, así sea que las vacas sean quitadas de la majada, así sea con todo lo que me tenga que faltar, con todo de lo que tenga necesidad, Él es mi alegría. Jehová es mi porción, dijo David. A pesar de lo que tengamos que perder, justamente lo que Dios nos lleva a perder, nos permite perder, es para que en esa área de nuestras vidas en la que perdimos, sean relaciones, sea en lo familiar, sea en lo laboral, sea en lo ministerial, inclusive en el área de nuestras vidas en la que Dios nos haya permitido perder algo, perder amistades, perder familia, perder trabajo, perder la salud, lo que sea que Dios nos permita perder, es justamente para que en esa área podamos enfocar nuestra fe en Él y alegrarnos en Él y gozarnos en Él. Y no es sencillo. Te vas a enojar, te vas a entristecer, vas a cuestionar a Dios, te vas a enojar inclusive con Dios, como le pasó a Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo no responderás? ¿Hasta cuándo voy a orar y no vas a responder? ¿Hasta cuándo me vas a ignorar? Habacuc clamó de esa manera. Y muchas veces esa manera en la que oramos es la manera en la que terminamos predicando, porque Habacuc terminó su libro terminó predicando con sus oraciones. Terminó predicando con sus oraciones. Entonces muchas veces aquello que nos enoja, que nos entristece, que es justamente lo que nos lleva a orar, es justamente para hacernos entender que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra porción, que Él es nuestra alegría, que Él es nuestra salvación. No el trabajo, no la salud, no la economía, no un gobierno, no las amistades, no la familia. Él es nuestra salvación. Él es el único que no falla, Él es el único que permanece, Él es el único que nos va a sostener siempre, que nunca va a faltar,
que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, porque su misericordia es para siempre, porque Él no desampara las obras de sus manos, porque Él nos sostiene todos los días, porque cada día se renueva su misericordia sobre nuestras vidas. Él no nos va a faltar, Él no nos va a fallar, Él no nos va a dejar. Entonces Él va a tratar con nuestras vidas para que ese sea nuestro gozo, para que esa sea nuestra fortaleza, para que esa sea nuestra alegría, para reenfocar el gozo de nuestra salvación, para reenfocar nuestra alegría, para enfocarnos en Él, para buscarle cada día más a Él, para alabarle a Él, para bendecirle a Él, para consolidar nuestra fe, para ayudarnos a crecer en la fe. Él va a tratar con nuestras vidas para que de la misma manera en la que declaró Habacuc, nosotros también podamos declarar: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Amén. Nos ponemos de pie. Que podamos levantar alabanza, adoración en su presencia. Que podamos dejar que Él nos fortalezca en esta mañana. Y si estás esperando una respuesta de Dios, si estás orando y Dios no está respondiendo, a lo mejor es porque Él te está queriendo llevar a orar de la manera en la que Él quiere que ores, para darte la respuesta que Él te quiere dar y no lo que vos estás esperando escuchar. Porque Él te va a revelar su voluntad. Él te va a revelar sus propósitos, sus planes, lo que Él quiere hacer. Pero Él te va a llevar a entender lo que Él quiere hacer. Él te va a llevar a entender para que termines agradeciendo inclusive por el proceso, por aquello, por lo que Dios permitió que pasaras, para que termines alegrándote, gozándote en el Dios de tu salvación. Vos decís, pero ¿cómo logro alegrarme, gozarme? Bueno, Él va a tratar con tu vida. Pero en el mientras tanto, eso es la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que este es el momento para tratar de hacer el ejercicio de salir de ese ensimismamiento, de la situación actual por la que te está tocando atravesar. Salir de esa tristeza, de ese enojo que te pueden producir la situación que estás viviendo, de esa incertidumbre que te puede producir la situación actual que estás viviendo, y enfocarte en Él para agradecerle a Él por lo que Él va a hacer, que es más de lo que pedís o entendés, de lo que te imaginás, es más grande. Sus pensamientos, sus caminos son más altos que los tuyos, son más grandes que tus pensamientos. Así que enfócate en eso y comenzá a agradecerle por eso. Comenzá a agradecerle por eso, aún en la adversidad, en la tristeza, en la circunstancia, aún en el duelo, aún en la pérdida, en lo que sea que te haya tocado perder en tu vida. Comenzá a agradecerle por lo que Él va a hacer. Comenzá a agradecerle por lo que Él va a hacer. Que cuando comenzamos a adoptar esta actitud de agradecimiento, aún en medio de la falta, aún en medio de, aunque Dios no traiga respuesta, aún con todo lo que nos haga falta, cuando comenzamos a agradecerle, es ahí cuando cadenas comienzan a romperse, cuando yugos de opresión comienzan a pudrirse, cuando Él comienza a traer libertad y respuesta. Él va a traer respuesta porque Él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino por el que debas andar. Por eso comenzá a alabarle, a adorarle con todo tu ser, sabiendo que Él trae respuesta. Aunque todavía la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aún así, comenzá a alegrarte desde ahora. Eso es la fe. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no veo. Aunque todavía no veo la respuesta de Dios, ya comienzo a alegrarme porque tengo la seguridad de que esa respuesta viene. Iglesia, quiero decirte que esa respuesta viene sobre tu vida. Comenzá a alegrarte desde ahora. Comenzá a gozarte desde ahora. Aunque todavía no veas respuesta, alégrate desde ahora por lo que Él hará. ¿Vos te crees que Dios te soltó? ¿Vos te crees que Dios te olvidó? ¿Vos te crees que Dios no te escucha? Dios escucha tus oraciones. Dios conoce tu situación. Dios no es ajeno a lo que te está pasando. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de tu vida si aún tus cabellos son contados y estás esculpido en las palmas de Dios? Dice su palabra.
Él te tiene en su memoria, pero Él está tratando con tu vida para aquello que Él quiere hacer sobre tu vida. Porque Él no se olvida de ti. Aunque un padre y una madre se olvidaran de su hijo, Él no se olvidará de ti, dice su palabra. Él no se olvida de tus oraciones si aún tus lágrimas están allá en una redoma, y pronto Él convertirá esas lágrimas en bendición. Los que atravesando por valle de lágrimas con regocijo segarán, dice su palabra. Él va a traer respuesta, Él no se olvida de tu vida. Acordate de esto para cuando tu fe esté débil, para cuando te falten las fuerzas, para cuando la tristeza te invada, para cuando te sientas enojado. Acordate de que Dios no se olvida de tu vida y de que Él va a traer respuesta a su debido tiempo. He aquí viene tu Salvador, dijo Isaías. He aquí viene su recompensa con Él. Él hará, y lo que Él hará es más grande de lo que te puedes llegar a imaginar o entender.